El Señor en el templo. Es el pensamiento que veníamos considerando estos días pasados, queridos hermanos. Vamos a continuar hoy más con ese tema. Y para ello vamos a leer un texto que lo hemos leído ya estos días en Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El celo del Señor aquí en el templo nos recuerda aquellas otras oportunidades que Él demostró tener celo por la casa y las cosas de Dios. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 2, verso 49, el Señor contestó a sus padres cuando el Señor tenía 12 años y habían subido a adorar al templo y se retornaban a sus pueblos, a su lugar de origen. El Señor se quedó entre los hablando y discutiendo y preguntando y contestando a los doctores de la ley allí en el templo. Cuando sus padres lo encuentran, el Señor les dice estas palabras que se registran en Lucas 2:49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él tenía celo por las cosas de su Padre. Nos preguntamos, a nosotros, como hijos de Dios, ¿nos interesan los negocios de nuestro Padre? Allí donde el Señor te ha colocado, hermano, hermana, en la iglesia, ¿tienes interés por los negocios de tu Padre? Y los negocios de tu Padre son la obra, la iglesia. Todo el tiempo lo ocupamos en nuestros negocios, que no tenemos tiempo para asistir a veces a las reuniones, ¿verdad? Bien decía el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, verso 21 de Filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, tengamos celo por las cosas de nuestro Dios. En Juan, el capítulo 4, versículo 34, en aquel capítulo maravilloso cuando el Señor conversa con la mujer samaritana y vienen sus discípulos, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El alimento del Señor lo consideraba el alimento para su cuerpo físico en segunda instancia. Para él hacer la voluntad de su Padre era su comida. El Señor estaba ocupado aquí, en este capítulo 4, por un alma perdida, la mujer samaritana. Y después de leer todo el historial allí, descubrimos que ella, esa mujer por la cual el Señor se interesó en salvar su alma, ella sería el principio de un avivamiento en Samaria. El Señor privó de alimento a su cuerpo por el celo de hacer la obra de su Padre. Pero hay otro caso en el capítulo 9, versículo 4 del Evangelio de Juan. El Señor dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Allí vemos que su celo buscaba la gloria del Padre, la salvación de las almas, obrar incansablemente. Hermanos queridos, cuánto deberíamos nosotros, que hemos sido beneficiarios de su gracia, nosotros que hemos llegado a comprender que el Señor es nuestro Salvador, es nuestro mediador entre Dios y nosotros,
es nuestro sustituto. Ahora es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor allí en el trono a la diestra del Padre. ¿Cómo deberíamos nosotros buscar la gloria del Padre al haber sido bendecidos de tan grande bendición? Que Dios nos dé a nosotros la voluntad y la disposición de hacer algo para el Señor, amados hermanos. El episodio del templo que estamos considerando y la manera que el Señor actuó al contemplar cómo se había dejado de lado el verdadero objeto del culto y poniendo el honor de la casa del Padre por encima de aquellos animales y cambiadores, trae como ilustración el incidente en la vida del rey Saúl, en 1 Samuel 15:13. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El profeta Samuel va al encuentro de Saúl, quien había desobedecido la voluntad del Señor en cuanto a Amalec. Y el profeta Samuel se sorprende al oír balidos de ganado y bramido de bueyes. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo, pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Qué triste es ver que la iglesia, el templo del Señor, en más de un caso se ha convertido en un centro de negocios. Se ha llegado al extremo de ver grupos de cristianos que presumen tener sana enseñanza, llevando a cabo rifas dentro de la congregación, haciendo ventas dentro de la iglesia para apoyar y ayudar a alguien ahí en la iglesia. Si el Señor lo que quiere son corazones generosos, no corazones que le saquen plata a los oyentes, le pidan plata a los creyentes, a los incrédulos, para beneficiarse a ellos personalmente. No, eso es hacer negocio en el templo, en la iglesia, en la casa de Dios. A título de adoración, a título de servicio para Dios, como hizo el rey Saúl, a título de que los animales más lindos de Amalec los traían para sacrificio de Jehová. El profeta tuvo que reprenderle que el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer la palabra de Dios, el prestar atención a lo que Dios dice es mejor que el cebo y la grosura de los carneros. No olvidemos la lección que queda. Debe haber celo en nosotros por todo lo que es del Señor. Hermanos, defendamos la iglesia de todo lo pernicioso que entra y luchemos por una asamblea escritural, sin olvidar que nuestra vida personal debe ser santa para el Señor. Procuremos ser generosos. No habría necesidad de entrar en manipuleos, en hacer cosas extrañas dentro de la congregación para ayudar a un hermano. Cuando el pueblo de Dios es generoso, pone en su ofrenda, siente en su corazón la necesidad de apoyar y ayudar. Y de esa ofrenda que se da al Señor cada primer día de la semana, debería sobrar para todas las necesidades de la congregación.
cuidemos el templo. El Señor mostró su celo por el templo y actuó en la medida de su persona, con la autoridad que tenía el Señor, echando de adentro a aquellos que habían hecho de su casa de oración un mercado. Que Dios nos ayude y nos bendiga hoy y siempre.